Una información última, Dani, que tiene que ver con las modificaciones que ha hecho la Federación Peruana de Fútbol en relación al reglamento y a todo lo que venía sucediendo en cuanto al impedimento de algunos equipos para que las cámaras de transmisión del broadcaster permitido por la Federación Peruana de Fútbol ingrese a la transmisión de los partidos. Las modificaciones, en resumen, son que aquellos clubes que se opongan al ingreso y la transmisión del broadcaster de la Federación Peruana de Fútbol, en este caso 1190 Sports, tendrán como sanción la suspensión y reprogramación de sus partidos a jugarse en sede neutral y sin público. Además, los clubes infractores tendrán que asumir el gasto, ¿no?, de lo que signifique el partido a puerta cerrada y en cancha neutral, además de pagar una multa. Y hay un punto específico al final justamente de todo este nuevo reglamento que ha enviado la Federación a los clubes, que menciona lo siguiente: si un club local infractor persiste en incumplimiento de los incisos precedentes, podrían imponerse adicionalmente otras medidas disciplinarias contenidas en el artículo 11 y 13 del Reglamento Único de Justicia. ¿Qué dicen los artículos 11 y 13 del Reglamento de Justicia? Básicamente en el 13, prohibición de efectuar transferencias, obligación de jugar un partido a puerta cerrada, cierre total o parcial del estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también incluye la deducción de puntos y el descenso a la categoría inmediatamente inferior, como se tenía de una u otra forma especulado antes de que ya se conozca justamente esta información por parte de la Federación Peruana de Fútbol, que ha comunicado a los clubes que todas estas medidas han sido recomendadas por la Comisión de Competencias, en las que están Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, y Lander Alemán, presidente de Alianza Atlético. Justamente dos de los equipos que están de la mano con la Federación Peruana de Fútbol en relación a 1190 y los derechos de televisión. O coincidencia. O coincidencia. Bueno, estas son parte de lo que tú venías contando, ¿no es cierto?, del documento donde se ha modificado el reglamento de la Liga 1, básicamente en el tema de lo que vienen a ser las transmisiones. Llama la atención, ¿no? Sí, claro. Llama la atención, es una forma también de coaccionar a los otros equipos, de presionarlos y de hacer un poco lo que dice la Federación y no darle la libertad a los equipos. Sí, y mira que ayer se dio algo que no había visto yo nunca, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, a nivel de últimas jornadas del torneo, donde se definen cosas y que los equipos tengan que jugar a la misma hora, por una cuestión deportiva, ¿no?, netamente deportiva. Pero ayer Alianza jugó a la misma hora que Universitario. Y ahí la programación depende únicamente de competencias, es decir, de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se toman decisiones como esta? Que se busca el beneficio propio para enfrentar, ¿no?, a la otra parte. Y si yo fuese o Universitario o Alianza Lima, cuando salgo a vender una sponsoría, ya no tengo el rating que tenía antes, tengo la mitad del rating. Con lo cual, el único perjudicado es el club. Que no vendan entonces la historia, que no cree nadie, de que lo hacen en beneficio del fútbol peruano o de los clubes del fútbol peruano. Porque no es así. El beneficio propio no perjudica justamente a los clubes en temas económicos y de sponsoría, por ejemplo. Con lo cual, me pareció una total aberración que se haya programado el partido de Alianza Lima en Cajamarca a la misma hora que jugaba Universitario frente a Melgar. Nunca pasó. Nunca pasó. Pasó en las fechas finales, sí, claro, ¿no?, por una cuestión netamente deportiva. Claro. Pero los perjudicados son los clubes. Los perjudicados al final son los clubes. Entonces, que no se venda el floro, que ya nadie cree, que tiene que ver con que el fútbol peruano está mejorando, creciendo de la forma como la lleva la Federación Peruana de Fútbol. Y una última información, se viene especulando estos días, sobre todo el día de hoy, que quien es secretario general de la Federación Peruana de Fútbol hasta hoy, el señor Jean-Marcel Rodiliar, presentaría su cargo a disposición o en todo caso su renuncia, después de lo acontecido la semana pasada con el allanamiento a la Videna y la Federación Peruana de Fútbol por parte de la Fiscalía. Bueno, yo creo que todos van a ver perjudicados ahí también, ¿no? De todas maneras. Pero para cerrar un poco la información, hay equipos que se perjudican, que juegan en simultáneo, y después hay equipos que se ven beneficiados con la suspensión de un partido, como fue el caso de Cristal contra Binacional. Así es. Cristal tenía que jugar Copa Libertadores. ¿No es cierto? Perdón, sí, Copa Libertadores, Sí, claro. ¿no? Y tenía un día más de descanso. Sí.
Recordemos que salió todo el plantel de Binacional a decir que ellos querían jugar el partido, se reprogramó por faltas de garantías, pero ya se habían jugado partidos sin transmisiones de televisión. Así es. Entonces, ¿por qué? ¿Y quiénes son los que dicen? Los de competencia. ¿Y quiénes están dentro? El presidente de Cristal, el presidente de Suyana. Y no tengo ninguna duda, Pero si Dani. no es que no parezca, Sí, ¿no? y no tengo ninguna duda, y con esto cierro el tema y vemos goles y la previa y todo lo que hemos preparado para el día de hoy. Lamentablemente esto surgió a último momento, ¿no? Claro. Ahorita los clubes han sido notificados de este cambio. Lo que ha comunicado Ayacucho también, ¿no? Porque la federación comunicó que a Boy se le había restado 8 puntos. Se reafirmó también esa sanción, ¿no es cierto? Hay que esperar, porque no tengo duda que el TAS podría volver a modificar el tema de la baja para el presente año respecto justamente al reclamo que ha hecho Ayacucho. Hoy ha emitido un comunicado en el que acusa a la Federación Peruana de Fútbol de no tener ningún sustento para que una vez ingresado Boys al régimen especial, claro, es que en eso se basa. Se borre todo lo anterior, ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Es lamentable, ¿no? El manejo de la Federación Peruana de Fútbol, la verdad que ya no sorprende nada esto. Y bueno, queda esperar hasta que haya una luz. No, y por ejemplo, Cienciano tuvo que reprogramar su partido. Haberla, ¿no? Cienciano no ha jugado. Por ejemplo. No ha jugado esta fecha porque se reprograma el partido por falta de garantías. Así es. ¿No es cierto? Ahora Cienciano llega con un partido menos para enfrentar a Universitario por Copa Sudamericana. Sí. Entonces, al final, los perjudicados son los equipos, los perjudicados son los futbolistas. Y también el hincha, porque el hincha al final no sabe qué día va a jugar su equipo, si va a poder ir al estadio, quién lo va a transmitir, cómo va a hacer, cómo se va a jugar la jornada. Se había programado la fecha 8 y lo borraron. Sí. O sea, ya se había programado la fecha 8. Sí. Y misteriosamente sacaron la programación. Sí, y ahora Alianza va a tener que ceder frente a este nuevo reglamento. De lo contrario, multa, reprogramación, suspensión de lo que... ¿Cómo queda con el hincha si llena Matute? Que no tengo dudas que lo va a llenar, ¿no? El sábado en la noche. Bueno. No Ojalá realmente no es el fútbol... beneficio de los clubes. Claro, eso te iba a decir. Ojalá realmente el fútbol peruano debería estar por encima de todo. Tal cual. Pero no está sucediendo en nuestro país. Lamentablemente. Y tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Totalmente. Y probablemente sea con selección. Totalmente. Probablemente.